Tenemos a Javier Rodríguez Díaz, director de Blue Radio para Bucaramanga y Cúcuta, y con él hacer balance de la situación de violencia en Colombia. De hecho, hoy amanecimos con el lamentable, la lamentable escalada, incluso se puede decir terrorista. 12 atentados con explosivos, carros, bomba, sacudieron el departamento del Cauca en el suroccidente de Colombia durante la mañana de este 10 de junio. Y el director de la policía confirma que 4 personas han sido asesinadas, al menos 5 han resultado heridos tras esta arremetida con, en realidad, 16 atentados terroristas, el total que hasta ahora se tiene en Cali y en el departamento del Cauca. Javier, buenas tardes y bienvenido. Se cayó la llamada, pero bueno, la situación en Colombia está escalando a unos niveles que preocupan mucho y sobre todo también de cara a las elecciones convocadas pronto y por lo cual incluso algunos ya plantean dentro del análisis pues esa posibilidad que ante este nivel de violencia en Colombia puedan suspenderlas. Y ahí parte del análisis también dentro de ese contexto político electoral y una violencia también que se ha alimentado con un discurso lamentable que polariza, divide, estigmatiza, en este caso a la oposición de Petro, y de eso y más queremos hablar con Javier Rodríguez Díaz, como director de Blue Radio para Bucaramanga y Cúcuta. ¿Me escuchas, Javier? No tenemos todavía la comunicación. Leo acá de infobae.com, entre otros medios que están reseñando sobre los atentados. El primer ataque ocurrió en el municipio de El Bordo, frente a la Secretaría de Tránsito, causando daños en la alcaldía, viviendas, establecimientos comerciales cercanos. Aunque no se reportaron víctimas ni heridos, el impacto material fue considerable y, de acuerdo con la información disponible, el segundo atentado tuvo lugar en Corinto, al norte del Cauca, donde otro carro bomba fue detonado a una cuadra del parque principal. Al igual que en el primer incidente, no se registraron personas lesionadas y en ambas localidades las autoridades investigan la posible responsabilidad de disidencias de la FARC. Pero aquí ya ahora sí me detengo para que sea Javier el que haga un balance de lo ocurrido hasta el momento, nos actualice la información y nos ponga mejor en contexto. Buenas tardes y bienvenido, Javier. Hola, Lari, buenas tardes. Pues es bastante compleja la situación que viven precisamente antes del suroccidente de Colombia. Estamos hablando de los departamentos del Cauca, Valle y principalmente la ciudad de Cali. Ujú. Son 16 atentados desde la madrugada de hoy hasta esta hora que se han presentado, más de 5 personas muertas en estos atentados que están siendo utilizados por las disidencias de las FARC contra la población civil, contra la Policía Nacional y el Ejército. Han sido atacados 2 estaciones de policía, un CAI de la policía en Cali, igualmente contra 6 poblaciones del departamento del Cauca, cuyo capital es Popayán, y lamentablemente hay personas que han fallecido. Se habla de más de 30 personas además heridas en medio de esta situación de orden público bastante dramática que se vive en esa región de Colombia. Sí. La situación, todo apunta de que es una retaliación, al parecer, por unas capturas realizadas en las últimas horas por parte de las autoridades contra las disidencias de la FARC y los operativos que se vienen realizando contra esta estructura criminal aquí en nuestro país. En este momento las autoridades siguen analizando la situación y lo más grave, y se venía hablando desde la tarde de ayer, es que sectores políticos y sociales, incluso el alcalde de Cali, Alejandro Eder, le ha solicitado al presidente Gustavo Petro no participar de una manifestación programada mañana de paros de sindicatos, sobre todo de profesores y sindicatos de empresas del Valle del Cauca, que se va a realizar allí precisamente en el Claro. Valle del Cauca, una manifestación social y donde supuestamente tiene previsto participar el presidente Gustavo Petro. Ante esta ola terrorista le piden que no haga presencia en esa zona del país. De hecho, también, ¿cuántos? En total 9 partidos, ¿no? Y de cara a las elecciones le están pidiendo más protección y a propósito de lo que ha sido el atentado contra el precandidato Uribe. Me gustaría también Sí, puntualizar contigo, ajá, sobre eso y además cómo está el de salud que se ha sabido. sobre el senador Miguel Uribe y precandidato presidencial, su situación sigue siendo crítica, su estado de salud, pero estable, según el último comunicado que salió sobre las 7:30 de la mañana del día de hoy, de la Clínica Santa Fe, donde se encuentra
en Bogotá. Los partidos políticos que usted dice son 9 en total, están solicitando mayor seguridad al gobierno nacional. Finalmente no se reunieron con el gobierno nacional el día de ayer en la Casa de Nariño para analizar la situación de orden público y de amenazas, porque también se han conocido supuestas amenazas contra integrantes del Centro Democrático, y también el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, ha manifestado que las disidencias de la FARC estarían detrás de estas amenazas para la periodista y también precandidata presidencial Vicky Dávila, para integrantes del Centro Democrático, y la situación es bastante compleja en el país luego de este atentado contra la vida del senador Miguel Uribe. Esta escalada de violencia comienza con este atentado que recuerda una etapa terrible, además de Colombia, Javier. Pero ahora también amanecemos a las horas con 16 atentados, ¿no? Como bien dices, en el departamento del Valle, Cauca y principalmente en la ciudad de Cali. Ahora, un hecho podría estar vinculado con el otro. Se presume que es por la detención de miembros de esta disidencia de la guerrilla de la FARC. Grupo también podría ser el autor del atentado contra el senador. Eh, Hay cosas, el Centro Democrático ha manifestado eso, que pronto las disidencias de la FARC estarían detrás del atentado contra el senador Miguel Uribe, y todo estaría relacionado porque ese empoderamiento que tiene esta agrupación, sobre todo en el suroccidente del país, es bastante notoria. Incluso en Jamundí, un municipio muy cercano a Cali, se habla de que las disidencias controlan más de 3.000 hectáreas de cultivos de coca, controlan las rutas del narcotráfico, que finalmente es el insumo económico y que empodera a esta organización criminal allí en ese sector del país, y esto es lo que dificulta de alguna u otra manera los operativos de las autoridades, precisamente porque allí existen unas zonas montañosas de difícil acceso para las autoridades, y ellos se encuentran allí acantonadas en campamentos en el cañón de Micay, que es una de las zonas estratégicas para la salida de grandes cargamentos de cocaína de Colombia hacia el resto del mundo. Entonces, el narcotráfico también hace parte de todo esto. Las disidencias de la FARC, las disidencias le venden estas kilos de cocaína, cargamentos grandes de cocaína a bandas de México, transnacionales, que se dedican al narcotráfico, y todo eso está ligado también a lo que está pasando en el país. Sí, de hecho Compañeros. también, ya lo que queda es un minuto, pero a ver si es posible, Javier, tu punto de vista breve sobre los señalamientos que ya hacen al liderazgo de Petro, que dicen que es responsable y por múltiples razones, desde descuidar la protección, la seguridad, dar posibilidades de que estos grupos nuevamente se organicen, crezcan, ¿no? Por esa falta también de efectividad en políticas públicas de seguridad, incluso el debilitamiento de los cuerpos de seguridad. Y adicional el discurso confrontador, divisionista, polarizante. Eh, la propuesta de Petro, que era la paz total, fracasó. Podemos decir eso, lo que está ocurriendo en el país. No se puede entender lo que está ocurriendo, por lo menos en Santander. A menor escala, podemos decir que también la situación es bastante compleja en Barrancabermeja, por ejemplo, que es la ciudad capital petrolera de Colombia, que está a 2 horas y media, 3 horas de Bucaramanga, donde en las últimas horas han quemado taxis, bandas criminales, también ligadas con las distintas de la FARC o el ELN, o también del Clan del Golfo, porque son pequeñas bandas dedicadas al microtráfico que hacen alianzas temerarias con otras organizaciones más grandes, con las que acabo de informar, y que generan el temor. En este momento, en Barranquilla, por ejemplo, hay paro de mototaxistas, hay paro y terror entre los transportadores por las amenazas, extorsiones, paros que le han hecho sobre todo en los últimos días a sectores comerciales, porque no pagan extorsiones, porque no están aliados con ellos. Entonces, esa pequeña escala se ve una escala mucho más grande de terrorismo, como se ve en el Valle del Cauca, Cali y Cauca, al suroccidente del país. Entonces, está desconfigurándose todo el tema de la seguridad que se había logrado en gobiernos anteriores. También ustedes lo tienen muy cerca, como es la región del Catatumbo, aquí en norte. Dejé de escucharte, Javier, pero igual te tengo que interrumpir porque se acabó el tiempo y ya toca cerrar la primera hora del programa. Así que, bueno, por lo pronto, gracias por haber estado estos minutos para compartir la información que manejas. Director de Blue Radio para Bucaramanga y Cúcuta, Javier Rodríguez. En unos minutos volveremos.